presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Macarena Segovia, Hernán Leighton están con nosotros. ¿Cómo están ustedes? Contenta de estar con Hernán, oye. Primera vez. ¿Qué primera vez que está con Hernán? Acá sí. Acá los 12. ¿Se presentaron? ¿Se conocen? Sí. Hemos firmado un par de notas juntos. Oye, hay varios temas que están... A ver, yo sé que tienen algunos temas favoritos que están portados, pero hay un tema en particular que creo que va a... junto con lo que vaya a pasar con ESAL, va probablemente a captar buena parte de la atención de la semana como tema. Porque es un tema sensible, porque cualquier persona se ve en la posibilidad de que eso le pueda ocurrir, que es el tema de los trasplantes, y la situación muy extraña, donde por una parte se autoriza el traslado de una serie de órganos desde el sur a Santiago, y posteriormente en algún momento dado se dice que la Fuerza Aérea detiene esto. La Fuerza Aérea saca un comunicado donde dice que fue explícitamente el Ministerio de Salud el que dispuso de que no viajaran los órganos que iban a llegar al paciente que murió, y el ministro Mañalich dice una de esas frases que él podrá haber estado pensando otra cosa, pero para los efectos prácticos sonó, pero extraordinariamente fría e indolente, de que al final ese fue el problema. Claro, en todas partes del mundo se pierden órganos, y eso va, creo yo, a generar una discusión pública esta semana respecto de este tema, que es algo que de tanto en tanto salta, porque curiosamente, a pesar de que hay muy pocos donantes en el país y el número de trasplantes no es muy alto, pero cualquier persona se ve eventualmente en la situación de tener la necesidad de un órgano y espera que si es que hay algún donante disponible, el órgano llegue. Que el sistema funcione. Que el sistema funcione. Y aquí hay una mirada al sistema. A ver, ¿qué pasó aquí? Y ¿cómo se puede...? Por lo menos en el paso a paso, como lo detallaron desde el MinSal, tiene coherencia. Yo creo que el problema de por qué explota esto es nuevamente por la falta de sensibilidad de un ministro para con un caso muy ciudadano. Porque los pasos que se van explicando, por lo menos así se había escrito tiempo atrás respecto a cómo funciona el sistema, es... Primero la familia informa de que la persona que fallece es donante, luego el ISP, si no me equivoco, es el que hace el que se mete al registro para saber si es o no donante, después se mandan los órganos para verificar si tienen factibilidad para poder ser donados, y luego se hacen las gestiones con los diferentes entes que pueden hacer el traslado. Todo esto ocurre mientras la persona que se declara que cae en la lista para aceptar la donación, obviamente corre con el tiempo en contra. Y por lo que yo entendí de lo que leí, es que primero a las empresas privadas que tienen licitación para hacer este traslado de órganos, no hubo una respuesta inmediata. Luego se intentó con Carabineros, no había disponibilidad, y luego tercer intento es con la FACH, que responde 2 o 3 horas luego después de la solicitud. Y a la hora de la respuesta de la FACH, cuando dice que tiene un avión disponible, lo que explican desde el MinSal es que ya la persona que tenía que recibir los órganos no aguantaba más el tiempo de espera. Exacto, eso es lo que por lo menos en términos del detalle de las cosas. Ahora, la pregunta es, y esto lo que va a hacer, ¿por qué pasa una cosa como esa? Y por ejemplo, hay mucha gente en Twitter y en las otras redes sociales que están señalando, a ver, si la persona hubiese sido conocida, la que necesitaba la donación, si la persona hubiese sido una autoridad, si la persona hubiese sido una persona de relevancia, y se hubiese dado exactamente la misma situación, la misma persona que quería donar estaba en el sur, ¿cómo se hubiese procedido? Exactamente igual, y la persona acá, bueno, lamentablemente hubiese fallecido porque no llegó.
o se habría hecho alguna situación distinta. A mí la lógica me dice que es distinto, pero no tengo esa información. No, por cierto, es un contrafactual, esta situación no pasó, pero la sensación que queda cuando una situación de este tipo sucede es básicamente una mirada, si tú quieres, dentro de la lógica desigual del país. Dice, esto si hubiese sido con personas que tienen algún tipo de preeminencia en términos de posición social o política, y no importa el partido, digamos, pero que hubiesen podido tener la relevancia pública, probablemente hubiesen habido formas alternativas para que esos órganos llegaran. Que hay una estructura, yo creo, y que queda más que claro con este caso, de que el sistema de salud no funciona como relojito, y menos en este caso en donde estás en contra del reloj. O sea, no es que, por ejemplo, y al menos como funciona también en otros países, no es que estés chequeando si es que está dentro del sistema inscrito como donante y que le estás preguntando después o antes a la familia. Todo se debe dar al mismo tiempo. Y es un proceso en donde actúan todos los entes al mismo tiempo, no es un proceso por etapas, por decirlo de alguna forma. Se esperan las etapas para que se den las autorizaciones para proceder, pero, por ejemplo, el trabajo y la consulta a los entes privados, a carabineros, a los militares debe ser de forma paralela. Ahora, ¿quién se autoriza primero? Es quien tiene la prioridad, en este caso, los privados, por ejemplo. Que uno se pregunta, bueno, porque los privados tienen, hay un tema de concesión, etcétera. Pero en este tipo de casos... Hay una lista de orden, sí, en términos de recepción de trasplante. El punto es, ¿por qué no se actuó de forma paralela? Más allá del tema de que existe, por ejemplo, que en este caso la FACH dice una cosa, el ministro dice otra, el ministro... entendiendo que es su debut también, y en donde es un debut entre comillas, porque en sus segundas nupcias. Y él conoce de trasplante, tiene un caso familiar, personal, que fue recepción de trasplante, su mujer, y por lo tanto conoce el caso. Yo hice un reportaje hace algún tiempo en Canal 13 sobre el caso de una persona que estaba en el primer lugar de la lista de trasplantes, y era una persona humilde de Maipú, y que tenía fibrosis quística y necesitaba un trasplante de pulmones, que era muy difícil de conseguir en esa época, y también acá, porque a diferencia de este caso donde había compatibilidad en ese entonces, tú tenías que encontrar que fuera todo compatible, y bueno, para cuando se consiguió un donante, había fallecido el receptor una semana antes, y por lo tanto no se pudo hacer, y en ese caso no se pudo hacer porque no había una donación compatible con el no existía el donante. Existía. De hecho hubo una persona que se ofreció, pero evaluaron. Claro, pero la compatibilidad y no era compatible. Porque así también funciona el sistema. O sea, no pueden implantarte cualquier tipo de órganos. Tiene que ser compatible para que tu cuerpo no lo rechace. Pero dentro de la estructura y lo que deja en evidencia el caso que estalló durante el fin de semana, y además que estalla porque es la familia del donante, de este joven, la que se mueve con la prensa, la que genera una red de amistades que lo hacen pública, hacen un video, lo viralizan por Twitter, porque no es que tampoco se haya sabido así como de la nada, es porque la familia... Del kinesiólogo que... Porque este joven también quería ser donante. Exacto. También. Y no debe ser el primer caso tampoco, si es que este es el que se hace público y acá llega hasta el ministerio. Y yo quiero nombrarlo porque él efectivamente quería ser donante y señala eso. Él es un kinesiólogo que se llama Joaquín Bustos Palma, a los 27 años falleció. Y él quería donar todo lo que fuera posible de su cuerpo, y para eso se actúa normalmente muy rápido. Y los protocolos en general, yo me acuerdo, estoy hablándote, el Canal 13 yo hice ese reportaje en el año 2000, los protocolos son tremendamente rápidos porque los órganos tienen una vida fuera del cuerpo determinada, no pueden pasar mucho tiempo. En ese sentido, tiene razón a veces el ministro Mañalich cuando tú encuentras un órgano, un donante que está totalmente fuera de la logística, y a veces pasa que no te llega o no te llega bien.
Pero en este caso estás hablando de algo que era hiperconocido en un hospital público, con una familia que había anunciado que esto iba a venir, con una logística que se requería en términos de traslado del órgano, que 3 diferentes instancias no lo pudieron cumplir, y la tercera, que era la que estaba en disposición, fue cancelada la orden de cumplir aquello, la facha me estoy refiriendo, por indicaciones del Ministerio de Salud. Bueno, como dice la Maca claramente, el sistema no funciona muy afinado, porque fue la jefa de gabinete, Javier Mañalich, la que decide llamar a la facha en última instancia. Luego de la demora en la respuesta de Carabineros, o la falta de disposición de Carabineros de un medio de transporte, y la no respuesta del ente público. Y es una persona a la que se le ocurre buscar una tercera alternativa. O sea, ahí no hay un sistema... El protocolo, no hay un protocolo afinado para este tipo de situaciones. Pero yo creo que es súper peligroso como ensayo y error que hacen los organismos públicos, los organismos de la salud sobre todo, porque claro, hay mucha gente que muere esperando un órgano, y es porque de una u otra forma no están los donantes. No hay suficiente donantes. O no hay Es suficiente muy baja donante. la tasa de donantes en Chile. Las campañas de donantes tampoco han sido muy eficientes, ni tampoco hay una cultura de donación que se implante desde que somos niños. Al menos yo recuerdo en mi colegio se hablaba el tema de la donación, y la mayoría de los que salimos de ahí somos donantes, pero no es así con todo el mundo tampoco. Eso por un lado, pero por el otro lado también está el tema de que una y otra vez el tema de la salud se reitera, es reiterativo en la agenda, y de una u otra forma está colapsando también, y le está estallando al gobierno. Fue el tema también antes con el VIH, que sigue permanente, que también, por ejemplo, la Comisión Investigadora de VIH tiene unas cifras distintas a las que dio el ministro hace poco, y ahí va a haber un conflicto que va a estallar en algún momento. Está también el tema de las listas de espera para Mañalich en los hospitales, que también ahora le vienen a recordar, y ahora está el tema de los trasplantes, que es algo que no estaba en la agenda. Entonces, cualquier cosa que se sale de la agenda del gobierno, y sobre todo en materia de salud, que es súper delicado, sí, colapsan y reaccionan. Ahora, en este caso hay un punto extra, digamos, un punto importante, y que creo que por eso yo supe ayer en La Moneda, tú probablemente lo viste, este tema provocó resquemor instantáneo, porque este es el típico tema, donde tú adviertes una incompetencia en algo que afecta a personas comunes y corrientes, en la posibilidad, y que te entrega un mensaje de relativa indolencia si es que esto pasa con el ciudadano común y corriente y no pasa con la autoridad. ¿Por qué? Porque tú has visto montones de autoridades y montones de personas que tienen nombre haciéndose trasplantes, agradeciendo y todo como corresponde. Y las cosas ahí han funcionado mejor. Y en este caso, la percepción que se tiene es que aquí no hubo demasiada urgencia ni demasiado interés en agilizar las posibilidades de que los órganos llegaran. Y la apuesta comunicacional del ministro obviamente acentúa esta debilidad de los protocolos, y no es la primera vez. Nuevamente cae en La Moneda un conflicto respecto a la indolencia, puede ser comunicacional, o a la falta de sensibilidad de un ministro en un caso específico, y esto le pega nuevamente a la línea de flotación del gobierno. Por eso preocupa tanto, por eso golpea tanto a La Moneda, porque nuevamente se toca la clase media, que se supone que es el fuerte, el sostén de los esfuerzos del gobierno para este segundo, tercer y cuarto año en La Moneda. Y tenemos nuevamente una figura, un ministro que mete las patas comunicacionalmente y hace que esto explote, porque se podía haber trabajado de otra manera. Sí, se pudo haber respondido de otra manera, y se le pudo haber bajado el perfil, se pudo haber mejorado los protocolos. No, ahora, una vez que te pasó lo que pasó... O asumir el error, o sea, básicamente... El hecho está, pero comunicacionalmente tú lo detonas. Sí, es cierto. A ver, te lo pongo de la siguiente manera. Montones de cosas a veces tienen, llamémoslo así, voy a ponerlo en términos coloquiales, tienen merma. Hay a veces cosas que se pierden. En los supermercados hay ciertas cosas que no llegan a poder ser vendidas porque el vegetal, bueno, no te lo compran y se pudre. Y por lo tanto hay merma. Y tú tienes que eso despacharlo en otra lógica. Pero cuando se trata de un órgano humano para un trasplante, la percepción de la población, y particularmente en un gobierno como este, que es un gobierno preocupado de las encuestas, preocupado de lo que piensa la gente, la percepción de la gente es que en ese caso, incluso por lo escaso
en términos de donantes que existen, cuando hay un caso de este tipo, todo se agiliza. Esa es la percepción. Todo se agiliza, todo funciona para que las personas eventualmente reciban el órgano que se estaba ofreciendo. Y en este caso, por las razones que todavía imagino se van a investigar y en algún momento dado saldrán minuciosamente pormenorizadas, eso no ocurrió. Y no solamente falleció el donante, sino que también la persona receptora. Y por lo tanto tú dices, a ver, ¿qué es esto? ¿Por qué no se activa el protocolo cuando es la instancia que, por definición, corre contra el tiempo? Por definición, el órgano se deteriora si se espera, por lo tanto, cuando alguien, y por lo menos así yo me acuerdo, en esa vez, no te digo que fuera mejor el protocolo entonces, lo que te digo es que la lista, todo estaba súper atento a la posibilidad de que haya un donante, y era distinto si el donante era de Punta Arenas, a si el donante era de Rancagua para alguien que vivía en Santiago, porque el tiempo era tremendamente importante. Y en este caso, 3 instancias que se solicitan para el traslado no funcionan. Porque las alertas se eso encienden. Es muy, muy incomprensible, digamos. Sí, porque las alertas médicas se encienden cuando una persona sube en la lista, se sabe en qué partes o en qué hospitales del país hay una eventual posible donante. Esas alertas están activadas. O sea, acá el problema fue de gestión pura. Yo creo que hay un problema estructural a nivel de salud, y ahí nos podemos ahondar demasiado, partiendo desde que hasta en los hospitales los especialistas los días viernes se van a las 12 del día y no hay especialistas hasta el martes o el lunes de la tarde siguiente. Pero en este caso puntual, yo creo que dejó al descubierto un conflicto interno que tiene el sistema de trasplante, que finalmente es ¿por qué no tienes plan A, B, C, D y E, por ejemplo? ¿Por qué tienes que esperar, por ejemplo, a que te responda el sistema privado para hacer el traslado de un órgano y no está directamente mandatado por el sistema y dentro de la estructura de salud que, pues la FACH está obligada a hacer el transporte del órgano? Porque no estás obligada. Es que ese es el punto. Porque para eso existen y se hizo esta concesión o licitación nuevamente de un traslado, llamémoslo así, concesionado o licitado. Pero estas cosas, como tienen que ver con el uso efectivo del tiempo, y cuando ese uso efectivo del tiempo falla, lo que la gente interpreta que ocurrió en un porcentaje altísimo es que aquí hubo indolencia, negligencia o indiferencia. Básicamente. Por mucho que pueda haber habido razones objetivas por las cuales algunas de las cosas no pudieron haberse dado, pero la primera impresión que te queda es un poco lo que te decía la pregunta. Si esto hubiese sucedido exactamente igual con un receptor conocido o cercano, familiar o etcétera de la autoridad, en este país eso hubiese llegado y por lo tanto, y eso es lo que irrita y eso es lo que eventualmente genera la opinión que eventualmente va a impactar en la próxima encuesta. Es que si hubiese sido alguien de renombre, con influencia, etcétera, te imaginas hasta el avión presidencial viajando para poder mover el órgano. Yo creo que nadie tiene duda de que eso sea así, y eso es en todos los ámbitos. El punto es cómo esto, y como decía tú, Fernando, cómo esto va a merma esta imagen de que nos preocupamos finalmente de aquel que está invisible dentro de la sociedad, o de aquel que quizás la única herramienta que tiene para gritar auxilio es a través de las redes sociales y depende de que se viralice lo que hace o no. Pero esa indolencia es transversal en muchas áreas, y este es un ejemplo más de eso, porque finalmente no hay una estructura del Estado que haya garantizado que 6 órganos fueran trasladados también. Si aquí estamos hablando, no estamos hablando solamente de un órgano, estamos hablando de 6 órganos. Sí, y yo quiero insistir en lo que dije antes, porque aquí también otro tuitero, DJ Blood, me pone exactamente lo mismo que dije. Justamente porque el tiempo del órgano es limitado, una vez sacado del cuerpo, estos protocolos son todos extraordinariamente ágiles. Y como él mismo lo pone, yo puse el ejemplo idéntico. Si es que tú tienes un paciente receptor
en Antofagasta y tienes un donante en Punta Arenas, la posibilidad de trasladarlo tiene que ser instantánea, se agiliza pero instantáneo, porque si no, no te alcanza a llegar, No alcanza porque el órgano dura 3-4 horas, no te dura más fuera del cuerpo. En este Y caso por lo tenían tanto 7 horas para hacer el traslado. necesita hacer. Y esa es la razón, yo me acuerdo del año 2000 hasta ahora, es la razón por la que todos estos servicios públicos y privados a la hora de la donación se activan inmediatamente en que tú dices que tienes un donante, que además no se dice cuando la persona fallece, se dice de antes. Y por lo tanto tú activas los protocolos. Y ahí algo pasó que la Contraloría se va a meter a investigar. Anunció ayer que la Contraloría va a investigar qué fue lo que ocurrió aquí, para que, habiendo disponibilidad de generar y mantener la vida de una persona por la generosidad de otra, todo el sistema colapsó. No hay algo, me imagino, más sensible e importante como un órgano. O sea, si estamos hablando de un órgano... En ese momento, Sí, claro. En ese momento dado, sí. En ese momento, ¿qué puede ser más importante o que exija la mejor gestión o los mejores protocolos que un órgano? O sea, si fallamos acá, para abajo hay todo. No, y comprender también que la única forma de que pueda fallar y que se tiene que entender dentro de la estructura del sistema de salud, la única forma que pueda fallar un trasplante es que el receptor te rechace el trasplante. Pero ya no de forma, o sea, no de forma tácita o que ellos lo digan, sino que el cuerpo rechace el trasplante. Sí. Ahora, eso sí. Pero ya no tiene que ver con la gestión. No, pero eso sí, tú tienes razón en eso. Sí, la distancia, la factibilidad de que el órgano del donante alcance a llegar en los tiempos que corresponden a la hora. Porque efectivamente, tú tienes un donante un chileno que está en China y quiere donarle a alguien de Chile, probablemente no va a tener ninguna lógica ni va a poder alcanzar. Pero ese órgano tendría que trasladarse a otra persona que en sí pueda. Sí, está bien, suponiendo, pero te repito, es importante y por eso es que los protocolos son tan exigentes y son tan rápidos, porque tú sabes que estás jugando contra el tiempo. Y desde ese punto de vista, lo que ocurrió ayer, donde 3 instancias distintas no pudieron materializar el traslado en la hora convenida, en la hora apropiada, y que la última, en su comunicado de prensa, la FACH, dice que estaba todo listo y todo dispuesto y que sin embargo le dijeron desde el Ministerio de Salud que ya no ocurría, va a tener que haber una explicación, me imagino, cuando la investigación de Contraloría se haga, para ver qué fue lo que ocurrió. Pero la frase de Mañalich, en el sentido de que en todas partes del mundo se pierden órganos de este tipo, es real en términos estrictos, pero eso no necesariamente tiene que ver con lo que pasó acá. No tiene que ver, no se pierden los órganos porque a veces se pierden los órganos porque las distancias, por cualquier vía que tú llegues, no alcanza. Puede ser. Pero no se pierde un órgano si que tú estás dentro de la hora convenida y con los protocolos funcionando bien y hay disponibilidad de traslado. Y si es que no hay disponibilidad de traslado, la pregunta es ¿por qué? No hay disponibilidad de traslado para este tipo de cosas. Y ahí no es que falla también el ministerio y el ministro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. En el Instituto de Capacitación Les Salles ofrecemos cursos propios elaborados por profesionales destacados que aparecen en nuestros programas. Los contenidos son 100% online, no requiere asistir a una sala de clases. Todos nuestros cursos cuentan con código Sense. Consulte en nuestro sitio web www.lesalles.cl o llámenos al 2259 76 600 para conocer beneficios, becas y descuentos. Somos, desde 1985, la opción para capacitar a lo largo de todo el país. Somos Les Salles, pioneros en capacitación online. Nada mejor que relajarse por las tardes con un rico café, sentir su aroma, su intenso sabor, mientras escuchas tus canciones favoritas. Marley Coffee está contigo con un sabor natural. Comparte la buena onda. Vívela con tus mejores amigos. Porque no solo es un café, es Marley Coffee. Disfrútalo ahora donde quieras. Marley Coffee is here.
hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse Y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave me escucha. Estamos de vuelta en combinación clave con el mostrador en la clave y bueno, hay un montón de otras materias. ¿Cómo tú estuviste en La Moneda ayer, no? Sí. ¿Cómo está el ambiente para lo que se viene encima respecto de Sal hoy? El ambiente. Ahí, en La Moneda, te digo. Hace rato que no hay muy buen ambiente. Porque tú tienes distintas figuras ahí en el Ejecutivo en La Moneda. Por una parte, por cierto, el presidente de la República tiene la posición de Blumel, que es una persona que tiene que de alguna manera conectarse con el Parlamento para canalizar las leyes, y me imagino que ahí va a tener que haber una conversación de ese tipo. Tienes a Larroulé en el segundo piso, donde aquí hay una posición, si tú quieres, históricamente muy fuerte en términos ideológicos respecto de que las concesionarias son más efectivas y más idóneas para administrar un recurso público que el Estado. Por lo tanto, hay una discusión. No es tan fácil como lisa y llanamente pedir la concesión. Además, la empresa se va a defender. Va a haber un juicio. El juicio puede durar. Ayer se analizó el primer informe. Bueno, el ambiente en La Moneda hace rato que no es muy feble, por decirlo de alguna manera. Y el sentimiento de la gente que trabaja para el gobierno, estoy hablando de ministros que pueden no necesariamente estar adentro de La Moneda, también subsecretarios, es de, déjame encontrar la palabra, cuando uno conversa con ellos te hablan de un gobierno que lo ven un poco perdido, es que están reaccionando a muchos factores simultáneamente sin una base, una estructura de trabajo. Y eso es muy raro, Hernán. Si es que hay algo que el presidente Piñera dijo una y mil veces en la campaña para este mandato, es que después de su primer mandato, y lo dijo explícitamente, la experiencia. Hemos aprendido esta cosa. Y entre las cosas que se vienen aprendiendo es justamente esto de quitarle espacio a la improvisación, que es de lo que tratar de tener las cosas claras, exactamente, y tratar de tener, y que fue lo que pasó en su primer gobierno, cuando empiezan ya incluso a tener dificultades con los propios partidos de la coalición de gobierno en esa primera administración. Y aquí de pronto tú ves una cantidad de improvisación que es preocupante. Y por lo tanto, mira, hoy día vas a tener probablemente la discusión que se va a dar en el Congreso respecto de la posibilidad de la concesión de Sal, de quitarle la concesión de Sal. Vas a tener una vez más a la coalición dividida. O sea, ayer después del comité político salieron pidiendo la caducidad de la concesión. Claro, y el presidente ha dicho que va a aplicar las sanciones más altas, porque esto le ha pegado en la línea de flotación. Es que Aparte, la jugada que tuvo el presidente Piñera la semana pasada es muy mal evaluada internamente, y también desde el oficialismo uno entiende que como presidente tiene que aprovechar también las oportunidades comunicacionales que las crisis te entregan. Pero esta ida a abrir la llave de agua y que esta haya fallado
es un golpe muy duro porque cuestiona el alrededor, cuestiona la asesoría más directa y se supone que más alta gama que puede tener un presidente. A esto se le suma otro error no forzado que tuvo que ver también con el criterio aplicado por el mandatario y también sus asesores, que este eventual viaje particular que iba a hacer el presidente a Yellowstone, que lo termina bajando por la situación que se da en Osorno. Y esto se suma a diferentes instancias donde se acusa precisamente de improvisación, sumado a una necesidad de aparecer del presidente para, como no acusa a la oposición esto, es del propio oficialismo, cuando uno habla con ellos, la imperiosa necesidad del presidente de estar marcando semana a semana en las encuestas. Entonces, Osorno, una pésima decisión de ir a abrir la llave de agua, que algunos cuestionan es falta de información, es haber aprovechado más la oportunidad, es haber llegado tarde. Le mintieron también. No, y probablemente él fue el que dijo que encontraba una, porque los que reporteamos política sabemos cómo es el presidente, y también tiene que haber surgido de él esta idea de es súper buena idea ir a abrir la llave porque es casi icónico. No, si el gesto gráfico, por cierto, era una gran oportunidad. Es algo que no sé, pero no, y la frase hemos testeado 1 y 1000 veces esta agua, y para que 1 hora después te corten el agua de nuevo, una de dos: o le mintieron al presidente, como probablemente tiene que haber sido, porque no creo que le hayan dejado que abriera el agua y dijera esa frase si es que no estaba respaldada, o le mintieron al presidente, o el presidente se atarantó y lo hizo rápido con el mínimo de información necesaria para generar un impacto inmediato. Pero el hecho práctico es que falló toda esa situación y se transformó en un fiasco, y por lo tanto le pegó de lleno encima. Que como reacción al presidente, bueno, con esa frase de se van a aplicar las sanciones más altas que suena una reacción tardía y un poco. Está bien, pero eventualmente puede transformarse este gobierno, como yo le preguntaba a Giorgio Jackson, puede transformarse en el primer gobierno que caduca una concesión vigente y en funcionamiento. Eso es súper interesante, y a mí me da la impresión de que en otra época, así cuando imperaba el Partido del Orden, por ejemplo, en el gobierno, esto no hubiese pasado, y aunque hubiesen habido 5 ESAL, se hubiese mantenido la concesión dura y quizás hubiesen habido un montón de despido y cosas, y salía y no sé, vamos a intervenir la empresa o vamos a aumentar, no sé, las formas de fiscalización, porque convengamos que, como decía el diputado Jackson, las sanitarias se autofiscalizan, y los agentes externos públicos que deberían fiscalizar lo hacen en base al levantamiento de datos que hacen los fiscales internos de la sanitaria. Y hubiese habido quizás un cambio estructural respecto a eso, que es lo que dice una parte del gobierno. Cambiemos la forma en la cual estamos revisando a las sanitarias, que convengamos que son una de las empresas más poderosas que hay en nuestro país, y que también están y son quienes administran uno de los elementos para la vida fundamentales. Pero por otro lado, y esto es como lo novedoso, y yo creo que tiene que ver porque estamos en un gobierno de derecha, se habla de la recuperación de las sanitarias, porque finalmente el hecho de que el gobierno no las toque significa que se están respaldando entre ellos, de una u otra forma. No convengamos que ESAL de quién es, depende directamente de Aguas Andinas, y Aguas Andinas está manejada por un familiar directo de la mano derecha de nuestro presidente. Entonces... No, pero tú estás diciendo porque está en el directorio. Está en el directorio, Germán Chávez. Sí, pero... Pero para todos los efectos prácticos, ¿qué es lo que te van a decir desde el gobierno? Sí, pero el gerente general de ESAL es demócrata cristiano. Sí. Y por lo tanto que hasta ahora es como hay que mirar, claro, a esta altura y te van a decir como me lo dijeron a mí ayer, me van a decir, ojo, porque mira tú, quién sale a defender principalmente las concesiones y la situación son Ignacio Walker y una serie de otros más. Lo que voy con el Partido del Orden. Si estuviera el Partido del Orden, esto no pasaría. Ahora, ¿por qué la derecha se abre a esto? Y yo lo comentaba con el Hernán antes de que entráramos. El precursor de esta casi como estatización de ESAL es Iván Moreira. Es Iván Moreira quien partió y quien estuvo toda la semana pasada 3 minutos en todos los noticieros centrales hablando de este tema. De caducidad, de caducar la concesión, de que se reincorpore.
Pero ahí también hay otro tema y yo creo que eso no se ha visto finalmente. Ya, quitémosle la concesión, que actualmente está en manos de la democracia cristiana. No, está en manos de la democracia cristiana. Estamos hablando, hablemos de conceptos abstractos. Sí. Política, estamos hablando dentro de la política. Pero, ¿qué se va a hacer con esa concesión también? Porque convengamos que estamos en plena discusión del 10% de los derechos de agua libres que quedan también en nuestro país. Sí. ¿Qué se va a hacer con esa concesión? ¿Se reincorpora al Estado? ¿Se entrega a la administración municipal como actualmente lo tiene Maipú, que quiere privatizarla? Sí. ¿Por qué también hay un sector? Relicita. ¿Por qué hay un sector? Claro, eso dice la ley. Pero, por ejemplo, ESAL podría ir hasta el Tribunal Constitucional. Obvio, y va a ir. Y lo va a hacer. Sí. Y va a ganarle, lo más seguro, al gobierno quizás porque va a encontrar alguna cláusula en donde determinan no, esto es inconstitucional, porque se abre una arista a poder revisar todas las concesiones. Pero ahí el presidente se sacaría la carga por lo menos. El oficialismo ya le puso piso para tomar la más alta determinación. Por supuesto. Claro, pero va a ser de nuevo concesionar. Si hablamos estructuralmente... ¿Y concesionar para quién? No, si hablamos de ese nivel de estructura, yo creo que todo cambia para que nada cambie. Está claro. A ver, vayamos directamente al punto tal cual como está ocurriendo ahora en términos fácticos, los hechos. Los hechos es que existe una masa crítica hoy día en el gobierno, partiendo quizás incluso por el propio presidente, que se vio beneficiado por platas de campaña de Aguas Andinas, que existe una potencial, si tú quieres, llamémoslo así, línea que está bastante clara de que la empresa ESAL debe perder la concesión. Y eso probablemente el presidente Piñera ya evaluó todo eso, es un costo hundido, tiene que ir. Cualquier cosa que no parezca eso y que emane de su propia voluntad va a ser vista como una situación, si tú quieres, débil y además participe del error por parte del presidente ESAL. Por lo tanto, él tomó una decisión que yo creo que la tiene bien firme. Hay que sacar ESAL. Pero sacar sacar la concesión, terminar con la concesión, no es fácil. Y de hecho no se ha hecho en términos de este tipo por un escándalo antes. Y tú vas a tener un pleito gigantesco en los distintos tribunales y probablemente hasta llegar al Tribunal Constitucional y va a pasar el tiempo y la noticia no va a estar ya en su pic y por lo tanto tú vas a tener una situación donde tú vas a ver mucha fuerza por parte del gobierno y además parte de toda la oposición que va a estar de acuerdo con el gobierno en que se debe caducar la concesión de ESAL. Y esa va a ser una batalla interesante porque, te repito, cuando tú abres una puerta por primera vez a una posibilidad, todos los demás integrantes de esa puerta, que están en la misma situación, todas las demás concesionarias dicen, oye, si que hay un condoro en mi situación, ¿acaso yo eventualmente ya hay un precedente de la caducidad? Y por lo tanto te van a defender la concesión. Y yo creo que eso va a durar bastante tiempo, no va a ser fácil. Yo creo que también se abren así de fácil a eliminar la concesión, a cambiarla, porque saben que no va a terminar el proceso en este gobierno. Es a muy larga data, va a ser un litigio muy rudo también. Ahora, pero hay un punto ahí. Hay un punto. Mientras tanto, Osorno tiene que tener agua. Y ese es el punto. Claro, no, se va a suspender el flujo de agua en Osorno hasta que se resuelva el caso. Por lo tanto, tú vas a tener a ESAL continuando con la concesión, mientras el gobierno probablemente va a esperar que los tribunales y las formas jurídicas que correspondan dictaminen que esa concesión caducó. Pero en términos reales, no sé si es de vital importancia o cuánto le interesa al gobierno la resolución final de si
se le quita o no la concesión a ESAL. En verdad son las señales que se entregan en el espacio de tiempo donde se aprovecha o no se aprovecha esta situación. Había un margen de aprovechamiento comunicacional, como fue el ir a abrir la llave para el presidente, se hizo y se hizo mal. Ahora, hay un espacio comunicacional para dejar claras las señales, cuál es tu posición frente al abuso hacia la gente, y el gobierno, por lo menos, con el piso del oficialismo, dejó claro que van a tomar las más altas medidas. Exacto. Ahora, si el Tribunal Constitucional rechaza, ahora si ESAL actúa de una u otra manera, mira, el gobierno creo que en esta se sacó la carga. Sí, a ver. Comunicacionalmente hablando. Pero por supuesto. Con el gallito interno también. Claro, no, pero como sea, pero aquí hizo un poco la que hizo y yo se lo preguntaba a Giorgio Jackson recién, hizo un poco la que hizo al sacar a Bruno Villalobos apenas entró. Una situación que el gobierno anterior no hizo, que lo tuvo siempre de posición, que sabía lo que había pasado y no tuvo la voluntad política de sacarlo. Bueno, llegó este gobierno y echa a el general director de Carabineros, que es una institución que históricamente en el ámbito de la si tú quieres, de las coaliciones políticas, ha sido siempre apreciada, pero brutalmente por la derecha. Y citada una y otra vez por el presidente Piñera como nuestros carabineros, y sin embargo no trepidó ni un día en sacar al general director de Carabineros porque estaba listo el pan ese para el horno, estaba cocinadito. También era más cercano al gobierno anterior que a la... Lo que sea, pero lo hizo, y no lo hizo el gobierno anterior. En este caso, el presidente, yo tengo la percepción, que por lo que ha dicho, ya tiene metido en mira que buena parte de su imagen se va a, de alguna manera, definir en cómo trata a ESAL. Sí. Y por lo tanto, no me extrañaría que esto terminara en una batalla empecinada en tribunales y política en torno a la caducidad de la concesión, lo que todavía no, porque estamos encima, estamos todavía con el agua y los osorninos asustados, pero dale a ti 3-4 meses, van a empezar a salir voces dentro del propio gobierno y incluso probablemente el propio Ejecutivo, que van a decir, oye, no seamos tan exagerados, pues si la cuestión se repuso, se pasó, y además este es un primer paso que la gente va a percibir en el ámbito de las concesionarias, que esto es un mecanismo perfectamente utilizable, y en cualquier error que alguna cometa, después se va a tener que aplicar de nuevo el criterio de este gobierno. Así que, oye, ojo, acá tengo amigos, me dicen mis amigos en el directorio que esto, que aquí, allá, y de repente pasa. Por eso es que el tiempo es bien interesante ver cómo actúa aquí. Y tocando también el tema de que con esta puesta en dicho con respecto a las concesiones, con la forma en la cual se entrega el agua a la ciudadanía y el formato en el cual y quiénes son de una u otra forma propietarios o arrendatarios del agua, el hecho de que se responda de esta forma el gobierno a mí me llama mucho la atención, porque la guerra del agua, la guerra por el agua, es algo que está a la vuelta de la esquina. Y el hecho de que se dé esta señal, o que por ejemplo se opte por quitarle la concesión sin tocar el tinte de si es que esa concesión va a retornar a los privados, o se puede abrir la posibilidad de que todo lo que arrendó el gobierno de Ricardo Lagos sea reincorporado por algún tipo de cláusula dentro de los contratos al Estado, es una tecla que yo creo que no están dispuestos a ceder. Porque finalmente esa es la discusión, y lo hemos visto en el Congreso. Yo tengo la impresión de que de que la caducidad de la concesión, por lo menos con las 2 o 3 personas que yo hablé ayer, que tenían que ver con que estaban cerca del Ejecutivo, ninguno me decía de que esto era una caducidad de concesión para que retornara el manejo de la administración al Estado. No, todos me decían que era para... Se hace nueva. Se hace una nueva licitación, pero sigue el sistema de concesiones. Nadie en el gobierno hasta ahora, no lo han verbalizado así porque no se los han preguntado, pero nadie hasta ahora ha dicho, mira, esta caducidad, lo que significa es el que va a haber un ente público que se va a hacer cargo. Por eso digo, no está. Y esa es una tecla que no se va a tocar, pero esa es la tecla de la discusión macro. Menos si se está discutiendo un cambio en el código de agua. Con el 10%, convengamos, el 10% de lo que queda. Pero
ahí también hay una trampa. Yo lo hablaba también con la gente de Modatima, que es como el movimiento organizado más grande que hay en el país en torno a la defensa del agua y de los recursos hídricos en el país. Y ellos decían, pero tampoco nadie ha hablado de quiénes pueden participar dentro de esas concesiones. Convengamos que actualmente lo que queda de ente público que administra agua está en Maipú y lo hace un municipio y es una concesionaria municipal, no del Estado. Que yo creo que el municipio perdió todas las posibilidades de obtener una concesión gracias a Osorno. Así que los mapucinos, creo yo, que estaban a favor de mantener el control del agua, tienen que agradecerle a San Osorno, porque yo no veo ni una posibilidad de que hoy día... La administración de Cati Barriga había hecho todo lo posible para que fuera una concesionaria privada la que se ganara la administración de esos derechos de agua. A lo que voy yo es que esto abre la arista para hacer la discusión de finalmente si es que, por ejemplo, puede haber una empresa administrada por un municipio, o puede un municipio generar una instancia o una empresa para, por ejemplo, disputar en Osorno esa administración de esa agua. Yo creo que esa es una discusión mucho más profunda para yo creo que hoy día, a ver, te lo pongo de la siguiente forma. Hoy, el sistema de concesionarios se instaló de tal manera que los municipios, si tenían personas idóneas para ver ese tipo de cosas o administrar una situación de ese tipo, hoy día yo creo que prácticamente no están. Si fue todo entregado a una concesión. Por lo tanto, si tú de pronto quisieras recuperar el control de algo después de la caducidad, tendrías que empezar a buscar gente idónea que lo pueda hacer, porque no lo tienes en el municipio. Van a aparecer las secretarias populares. No lo tiene en la superintendencia, que debería estar vigilando. Porque lo tiene toda Agua Andina. Tampoco, bueno, lo más seguro es que Agua Andina arme otro mono, una nueva concesionaria, y vaya a disputar, si es que esa llega de aquí a muchos años más, perder esa concesionaria. Yo no tengo fe en cambios estructurales. Pero creo que es una discusión más profunda. Pero se va a dar efectivamente la discusión. Eso, mientras tanto. Oye, en todo caso, va a ser interesante ver la discusión al interior de la propia coalición de gobierno, porque ahí hay posiciones muy, muy fuertes, y particularmente de los diputados y senadores del sector. Y no hay que olvidarse que hay una cosa básica, pero se nos está olvidando, que hay elección de gobernadores regionales el próximo año. Y este tema va a llegar allá. Y dime tú, a ver, ¿qué gobernador regional, candidato a gobernador regional, va a tener alguna opción solicitando una nueva concesión? ¿O defendiendo a Sal? No, defendiendo a Sal ninguna. Ninguna. O sea, tú tienes una situación que todavía no está conformada en su totalidad, pero es una majamama que se viene encima, en un punto medular del sistema, que es el punto de la administración privada de los recursos públicos, que es un factor ideológico clave dentro del modelo. Por eso digo, es una discusión súper profunda la que se está abriendo, y es una discusión que tapó el gobierno de Michelle Bachelet hace poquito, porque patearon también esta discusión de, por ejemplo, el 10% de la administración de los recursos hídricos que están abiertos todavía. Así es. Y ahora también se está pateando la que está actualmente. Bueno, va a ser tema en Cerro Castillo, me imagino, hoy día y mañana. ¿Hoy día se van todos a Cerro Castillo? Senador y presidente de partido, y mañana diputados. Los 2 días con el presidente. A miércoles. ¿Y los diputados de solamente la coalición de gobierno? Sí, todos, ¿no? Sí. No hay invitación más. No ha cambiado estructuralmente tanto el país tampoco. No se va a dejar caer ni un DC por ahí. No, nunca se sabe. Bueno, y el tema de los gobernadores obviamente va a ser tema, porque tienen que empezar a definir cuáles van a ser las cartas ante las eventuales salidas. No, y ahí están las cuchillas desatadas. Tienen que renunciar en octubre, entiendo. Un año antes. Claro, un año antes tienen que renunciar todas las personas que quieran ir a competir para un escaño de gobernador regional, si son funcionarios públicos del actual gobierno. Y eso tú te vas a dar cuenta, estamos ya en julio, terminando julio,
O sea, debieran empezar a posicionarse potenciales... Que ya están en todo caso. Sí, potenciales candidatos. Y te repito, para una situación donde todo este tipo de temas condiciona de alguna manera cuáles son sus plataformas de campaña. O sea, este tema, antes de todo este asunto, en una de esas, montones de candidatos, particularmente los de centro derecha, no tenían contemplado cuestionar el sistema de concesiones o cuestionar... Ahora están obligados. Ahora están obligados. Ni de la derecha, ni centro derecha, ni centro izquierda, No, pero la centro izquierda, por último, la izquierda te lo podía haber hecho, incluso porque lo criticaba, código de agua, sí. Tenía 3.500 millones de pesos de multa, en fin, por muchas razones. Pero esto te visibilizó un tema que se transforma en una materia que no puedes eludir. Sí, se vienen tiempos difíciles para los futuros gobernantes, o sea, para los futuros mandatarios, porque una vez aprobada la ley de gobernadores, una vez votados y asumidos los primeros gobernadores, cambia, aquí sí, estructuralmente la forma de ejercicio del poder para quien esté en el máximo sillón presidencial de aquí en adelante. Sí. O sea, si ahora es difícil gobernar, como lo dicen siempre, esto se va a triplicar en complejidad para cualquiera que esté en el asiento presidencial. Y la duplicación entre los GORE, los gobernadores regionales, gobernadoras regionales y también los delegados presidenciales. Pues y ahí está la pugna y está la chimuchina ahora de que se está peleando y por qué también en el Senado están retrasando tanto también la cosa. Pues ahí hay una pelea re dura, porque finalmente va a cortar la plata, pues que eso es lo que no está definido finalmente. ¿Cuál va a ser el rol y el poder que va a tener cada uno? Que al final quienes lo quieren atrasar acusan de que esto va a ser un cargo de papel. Es que no está tan alejado de la realidad. Hasta ahora es un cargo de papel porque no están claras ni se saben exactamente cuáles son las facultades y competencias que tiene el gobernador regional, ni sobre todo cuál es el presupuesto que tiene. Y no se van a definir tampoco, porque la comisión que se supone que ahora tenía que determinar desde la Subdere cuáles van a ser estas nuevas atribuciones y estas definiciones, lo único que va a hacer es moverse dentro del marco de las atribuciones que va a tener el delegado presidencial hasta cierto punto y el GORE. Pero todo lo que tiene que ver con plata no se va a tocar en la comisión que anunció el presidente en la cuenta pública, que se supone que tenía 90 días, van a ser como 30 nomás. No se va a tocar ni un peso. Y finalmente, claro, todos dicen, y al menos en la centro derecha, en la oposición dicen, nosotros queremos que se apruebe. El problema es que tenemos claro que dentro de este primer año que existan los GORE no van a tener ninguna atribución importante. Bueno, su única forma entonces de darse a conocer va a ser gritando. Sí, y peleando básicamente con el gobierno. O sea, no hay que olvidarse que en un momento dado se proyectó un poco la figura del gobernador regional a una suerte de alcalde mayor, un alcalde de la región. Ahora, ¿cuál es la característica principal del alcalde? La característica principal del alcalde es que tiene presupuesto. Es que puede efectivamente afectar para bien o para mal, si lo hace mal, la vida real de las personas que están bajo su municipio. Tiene recursos para poder aplicar aquí y allá, además de tener las facultades de requerir más plata al gobierno central si es que se necesita, o a los distintos ministerios, pero tiene recursos propios. El gobernador regional no tiene recursos propios hasta ahora, no tiene, y no tiene tampoco claras cuáles son las competencias en respecto de los otros poderes del Estado que están en la misma región. Solamente se le está... Por eso que acuérdate tú, hasta hace muy poquito atrás, la gente de Evópoli denunció que Renovación Nacional y la UDI, parlamentarios de Renovación Nacional y la UDI, en una de estas reuniones privadas, había señalado que lo que convenía era dilatar, posponer la elección de los gobernadores regionales, y ahí quedó la crema, porque se ha pospuesto ya 2 veces. Claro, porque siempre está la promesa de descentralizar el país y este es el gesto más grande que puede hacer un gobierno al respecto, claro. Pero también tienen argumentos reales al decir que en verdad va a ser un cargo de papel. Pero ojo que el gobierno definió toda su estrategia de política regional cuando puso a Salaverry en la Subdere, que es la mano derecha y muy cercano a Jacqueline Van Rieselberghe, que es quien está la principal precursora de aplazar las elecciones de los candidatos a GORE. Ahí definió su política regional y de descentralización. Yo tengo la impresión, puedo estar equivocado, porque hoy día las cosas
cambian en un segundo, pero yo tengo la impresión de que el tiempo para pedir la postergación de la elección está un poquito agotado. Quien se levante hoy día para pedir la postergación de los gobernadores regionales, como para el gobierno sería se va a comprar un problema gigante. Y no lo va a hacer, si el presidente ya lo dijo, pero el punto es que van a hacerlo con este cargo de papel que no tiene ningún peso, básicamente. Pero sí tiene una cosa. Ni un peso, de ninguno de los pesos. Pero tiene una cosa. Que aterra, sí. ¿no? Hay una cosa que aterra. Que tú vas, de alguna manera, a ver la votación que saque un gobernador regional que no tiene efectivamente facultades, pero que ocupa el mismo territorio de un senador. Es que y por lo tanto, si no tiene papel, el senador, cuando vea que el gobernador regional salió elegido con más votos que él. No, y la segunda mayoría quizás, porque también hay segunda vuelta. Convengamos. Sí, la segunda mayoría, lo más seguro es que sea quien va a disputar también la senatorial. Ahí les va a tiritar las cañuelas a todos. Así que ahí hay un problema que conversaremos en otra oportunidad. Macarena Segovia, Hernán Leyton, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Chao. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. En el corazón